Espíritu Santo. Que la gracia del Señor Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, en el seno virginal de María, esté con todos ustedes. Vamos a celebrar esta Eucaristía, este día en que terminamos el año civil, no el año litúrgico, porque ese ya lo empezamos. El primer domingo de Adviento empezamos el año litúrgico en la Iglesia, pero en este día vamos a terminar el año civil, mañana empezaremos otro, y pues nos encomendamos a la misericordia, a la gracia de nuestro Señor, tanto los logros, pues lo que hemos vivido y experimentado, como lo que el Señor nos presenta en el tiempo por venir. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos delante del Señor nuestros pecados. Rey de la paz y santo de Dios, Señor, ten piedad. Luz que brillas en las tinieblas, Cristo, ten piedad. Imagen del hombre nuevo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso y Eterno, que aceptaste que en el nacimiento de tu Hijo haya su principio y perfección la virtud que nos une a ti, concédenos que seamos contados entre los escogidos de aquel en quien está la plenitud de toda salvación humana. Por él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Tomen asiento.
De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, esta es la última hora. ¿Han oído ustedes que iba a venir el anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido ya, por lo cual nos damos cuenta de que es la última hora. De entre ustedes salieron, pero no eran de los nuestros, pues si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para que se pusiera de manifiesto que ninguno de ellos es de los nuestros. Por lo que a ustedes toca, han recibido la unción del Espíritu Santo y tienen así el verdadero conocimiento. Les he escrito no porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira viene de la verdad. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. En el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por él,
y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido toda gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. En este día escuchamos este pasaje del Evangelio según San Juan, que de hecho es el inicio de este Evangelio, el cuarto, el último que se escribe, el de San Juan Evangelista. En el inicio de su Evangelio, a esto que acabamos de escuchar se le llama el prólogo de San Juan. Y es una síntesis del Evangelio, de quién es Cristo, a qué vino al mundo y qué nos ha dado. Y con mucha razón en este día último del año civil, es un don y una gracia escuchar este texto, porque nos lleva a contemplar el misterio de Cristo, el misterio de nuestra vida en la fe, y el dentro de la octava de Navidad en la que estamos, pues meditar estos misterios es muy importante para la vida de todos nosotros. Empieza diciendo San Juan que en el principio ya existía aquel que es la palabra, y que el que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Esto hace referencia a Jesucristo, el Verbo, la palabra como se traduce, la segunda persona de la Trinidad. Por eso San Juan deja muy claro, Él estaba con Dios y era Dios. Jesucristo no es un hombre que se asimila a Dios. Esa es una herejía que se dio al principio de la vida de la Iglesia. Pensar que Jesucristo había sido un hombre que había sido elevado como Hijo de Dios. No, esto es una herejía. Verdaderamente es Dios en la segunda persona de la Trinidad. San Juan va a ser muy claro aquí, al dejarnos muy claro esto. Ya existía desde el principio. Es más, todo se hizo por la palabra, por el verbo, ¿no? Como se traduce de las dos maneras. Cuando recordamos el Génesis, recordamos el principio, ¿no? Cuando Dios crea todo, es a través de la palabra que se va creando todo, ¿no? Y dijo Dios, haya una lumbrera que alumbre y haya luz, y se hizo la luz. Ese hecho de decirlo es el verbo, es la palabra. Es decir, Cristo estaba presente o está presente desde siempre, como el Padre y como el Espíritu. San Juan va a ser muy claro en esto, ¿no? Lo que quiere es que el que escucha el inicio de su Evangelio entienda muy bien desde el principio quién es Cristo. ¿De qué se trata el Evangelio? ¿A qué vino Jesús, el Cristo? Por eso, aunque pareciera que repite mucho, en realidad está reafirmando una idea, ¿no?
Él desde el principio es Dios y estaba con Dios, al que los judíos llamaban Dios, a Yahvé, al Señor, a Elohim, como decían, que pensaban era una sola persona. Es Jesús quien nos va a revelar que en realidad Dios son tres personas distintas: el Padre, o a quienes nosotros llamamos el Padre, el Hijo, que es Cristo, a quien Juan va a llamar aquí el Verbo o la Palabra, y el Espíritu. Es Él el que nos los revela, Jesucristo. Y eso tiene que quedar muy claro. Por eso va exponiendo de esta manera. Dice, todas las cosas vinieron a la existencia por Él, se refiere a Jesús. Y sin Él nada empezó de cuanto existe. Lo está poniendo en el sentido creador como el Padre, para que esto quede muy claro. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí ya empieza Juan a hablarnos de Cristo, la luz del mundo, que va a ser sobre todo, en su texto del Evangelio, un pasaje muy largo: Cristo como luz del mundo, el que ha venido a iluminar la oscuridad. Y tiene mucho que ver en este sentido que estamos celebrando durante estos días de Navidad. Cristo es quien ilumina a los hombres. Por eso la representación con la estrella, ¿no? La estrella es esa luz de Cristo, la que guiaba, por ejemplo, a los magos. No era un cometa perdido, como algunas personas llegan a pensar por ahí. No, es un símbolo. Es la luz que emana del mismo Dios. El Hijo que se hace hombre, que viene a iluminar la oscuridad de los corazones de los hombres. Y en esto abunda mucho San Juan. Cuando dice, la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Cristo, con el mensaje de salvación, con el Evangelio, con su propia vida, ha venido a iluminar la oscuridad de los corazones de los hombres. Y la oscuridad del corazón no es otra cosa más que el pecado, el alejamiento de Dios. De ahí viene todo odio, todo rencor, toda maldad, toda envidia, toda mentira y todo lo que quieran. Y se añade ahí como pecado. No es otra cosa más que la ausencia de Dios. La vida del hombre sin Dios inmediatamente, ¿no?, se oscurece. Es en ese sentido en el que San Juan nos habla. Cristo ha venido a iluminar, porque al traernos el amor de Dios y la gracia, ilumina eso que estaba oscuro. Recordábamos hace unos días, celebrando precisamente en esta solemnidad de la Natividad del Señor, cómo Jesús nace en medio de la oscuridad de la noche. Es un signo también. El que es la luz verdadera, como afirma San Juan, viene a iluminar a todos los hombres. Por eso nace de noche. El otro signo de su nacimiento es, nace en medio de lo sucio, en un establo, simbolizando el pecado. Aquel que no tiene pecado, aquel que es pureza absoluta, nace en medio de la mayor inmundicia, ¿no?, que era un establo. ¿Por qué? Porque es un símbolo de aquel que viene a limpiar al hombre. Si el hombre le recibe, si el hombre le acepta, que es también lo que mucho va a insistir San Juan en este pasaje. Él vino, como dice después, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Aquí es muy importante esta parte porque la voy a mencionar en dos momentos, ¿no? San Juan Bautista. Ya que para el tiempo que escribe San Juan Evangelista, que fue el discípulo más joven de Jesús, todavía había seguidores de San Juan Bautista, primo de Jesús, y que es quien lo presenta, ¿no? De hecho, aquí lo menciona San Juan, lo presenta ante los hombres. Y entonces lo diferencia muy bien. Él no era la luz, sino testigo, es el profeta, es el que lo va a presentar ante todos diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra vez el signo, ¿no?, de aquel que viene a limpiar. Los judíos tenían esa costumbre, ¿no?, de sacrificar un cordero por el pecado de todo el pueblo. Entonces Cristo va a asumir esa imagen del cordero que es sacrificado por el pecado de todos. Por eso lo presenta así San Juan. Este es el Cordero de Dios. Dice después, aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba,
El mundo había sido hecho por Él. Nos vuelve a recordar esto, ¿no? Está desde el principio. De hecho, no tiene origen, Dios no tiene origen, siempre ha sido. Y sin embargo, el mundo no le conoció. Se refiere sobre todo al pueblo de Israel, que tenía la idea de Dios como una sola persona, a quien nosotros llamamos el Padre, pero no tenían la idea del Hijo o del Espíritu. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. San Juan se refiere específicamente aquí al pueblo de Israel, en el que nace Jesús, al que estaba destinado a dar el mensaje de salvación, como el pueblo de Israel, que tendría que ser el pueblo que se convierte en la luz del mundo, es decir, el que lleva el mensaje de salvación a todos los demás pueblos. Esa era la misión. Sin embargo, le van a rechazar, ¿no? El signo de ello, pues, es la cruz. Es el rechazo de aquellos hombres que no lo quieren como Mesías, que no lo quieren como Salvador. Por eso San Juan es muy enfático en esto. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Sin embargo, menciona San Juan ya hablando en este sentido, ¿no? De que la salvación se abre a toda la humanidad. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad humana, sino que nacieron de Dios. Este pasaje es muy interesante. A todos los que los recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. ¿De qué está hablando San Juan? De algo que todos nosotros tenemos, el bautismo. Cuando Jesucristo entra en las aguas del bautismo en el Jordán, precisamente San Juan Bautista le bautiza. Este no era más que un ritual que hacían los judíos de buena intención. Simbolizaba entrar 3 veces en esas aguas del Jordán, sumergirse completamente en el sentido de morir al pecado. Para los judíos abajo del agua reinaba el mal, por eso los judíos no eran marineros. Recordarán ese pasaje donde Jesús camina sobre las aguas. No es otra cosa más que un signo. El mal no tiene poder sobre Jesús, por eso camina sobre las aguas, no se hunde en ellas. Entonces, cuando entraban y se bautizaban, San Juan Bautista los sumergía 3 veces, simbolizando morir, enterrarse en el pecado y salir, nacer a una nueva vida. Jesucristo, cuando entra en esas aguas, no solo es una buena intención como tenían los judíos en aquel momento, sino que lo convierte en una realidad. Aquel que entra en las aguas del bautismo nace a una nueva vida como hijo de Dios. Y es de eso de lo que habla San Juan aquí. A los que le han recibido los ha hecho hijos de Dios, porque Cristo nos comparte su divinidad por el bautismo. Ya no somos criaturas. El bautismo nos hace hijos de Dios con todos los derechos de los hijos. Si entendemos bien esto, quiénes somos, por el bautismo entendemos nuestra vida cristiana completamente. Y entendemos la necesidad que tenemos de la gracia y del amor de Dios, de lo cual va a hablar inmediatamente San Juan. Porque ya no somos criaturas solamente, que nacieron por la sangre o por el deseo humano, como dice aquí, sino que hemos nacido a una nueva vida en Dios a través de Cristo. Le está hablando a los bautizados, en el inicio del Evangelio, nos está hablando a nosotros. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Está hablando de la encarnación de Jesús, de su nacimiento, de lo que celebramos o estamos celebrando todavía. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como Hijo único de Dios, lleno de gracia y de verdad. Esto es muy importante. La gracia que solo puede venir de Cristo. Y la verdad, porque Él es la verdad absoluta. Todo lo que nos dice en el Evangelio no es otra cosa que esto, gracia para nuestra vida y verdad. Juan el Bautista dio testimonio de Él, diciendo: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. San Juan vuelve a aclarar
que es su tocayo, San Juan Bautista, no es el Mesías, pero es aquel que lo profetiza y lo presenta ante los hombres. De su plenitud, de la de Cristo, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Esto es muy importante, porque aunque es una frase pequeña, nos está refiriendo que todo lo que Cristo hizo, desde el momento en que se encarna hasta la ascensión, es lo que está representado aquí arriba, cuando Jesús sube a los cielos nuevamente, todo es gracia para nosotros, es salvación. Todo lo que hizo Jesús es gracia, es salvación. Todo lo que predicó Jesús es gracia, es salvación. Es vida para los bautizados, para los nuevos hijos de Dios. Sin ello no tenemos vida. Por eso nadie puede decir que es muy cristiano si no conoce a Cristo, si no le escucha, si no lo vive, si no lo recibe. A lo mejor tiene una idea de Cristo, pero sería una idea equivocada, porque Cristo no es una idea, es vida. Por eso nos alimentamos de Él, porque sin Él no hay vida. No nos alimentamos de ideas, nos alimentamos de la gracia. ¿Por qué? Porque nosotros mismos tenemos que ser testigos de esa gracia en el mundo. Esa es la misión que el mismo Cristo nos ha dado desde el momento del bautismo. Todos tenemos que ser testigos de Él en el mundo. Dice al final, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Está hablando a través de los judíos. Mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La ley está mal, no. De hecho, nosotros seguimos teniendo en la doctrina los 10 mandamientos como base. Empezando por el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Siguen siendo los mismos 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Pero ¿qué ha hecho Jesús? Planificar esto con la gracia y con la verdad. Entre otras cosas va a decir Jesús al primer mandamiento, y amar al prójimo como a ti mismo. Porque sin amor al prójimo no puede haber amor a Dios. San Pablo va a ser muy específico en una de sus cartas al hablar de esto y decir, aquel que dice que ama a Dios y odia a su prójimo es un mentiroso. Y es verdad. El amor de Dios solo se puede manifestar en la vida, siendo como Cristo, viendo en el otro al que es tan hijo de Dios como yo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Y es verdad, al Padre nadie lo ha visto jamás. Los judíos no lo vieron y nosotros lo hemos visto. Sabemos de Él. ¿Por qué? Dice San Juan, porque el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, que está con Él, es quien nos lo ha revelado. Y aquí termino nada más especificando esto. Si queremos conocer quién es el Padre, esa primera persona de la Trinidad, es muy sencillo. Jesús lo revela plenamente, sobre todo, lo revela en varios momentos, pero sobre todo en la parábola del Hijo pródigo. O que se podría llamar también, ¿no?, la parábola del Padre misericordioso. Aquella en donde hay un padre que tiene 2 hijos, como ustedes recordarán. Y uno le dice, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Símbolo del hijo que da la espalda a su padre y de hecho en su corazón lo mata. ¿Por qué? Porque pedir la herencia en vida para los judíos era equivalente a decirle al padre, tú estás muerto para mí. La herencia se repartió una vez que el padre moría, no en vida. Entonces pedir la herencia en vida era como decirle al padre, tú para mí estás muerto, dame lo que me corresponde. El padre pudo haberse negado, y con toda justicia. Y sin embargo dice la parábola que accedió a darles, no solo al que se lo exigía, que era el menor, sino a los 2 hijos les repartió la herencia. Ese es Dios que nos ha dado todo desde la creación, que ha accedido a darnos, a colmarnos de gracia y de bien desde la creación. Y sin embargo el hombre le da la espalda, ¿no? Eso significa la actitud de aquel hijo. Aquel que se va y derrocha todos los bienes de su padre, ¿no?, que había tenido en herencia, y que en un momento ya no tiene ni qué comer, y termina cuidando cerdos. Animal, que como ustedes saben, para los judíos es
lo más impuro que puede haber. No lo comen, pero ni por equivocación, ni menos los crían ni los cuidan. Aquel que se fue a vivir a una tierra extranjera, es decir, el lugar donde no vive Dios, eso era para los judíos la tierra extranjera, tuvo que cuidar estos animales. Pero ni siquiera le dejaban comer lo que comían estos animales y tenía hambre, lleno de estiércol en las piernas, sucio, sin comida. Se cuestiona y dice: en la casa de mi padre hasta el empleado, el último, tiene que comer, en cambio yo aquí me muero de hambre. Volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, no merezco que me recibas como hijo tuyo, recíbeme como un empleado. Y empieza ese camino de regreso a la casa del Padre. ¿Qué simboliza? Al hombre que, hundido en el pecado, lejos de Dios, reconoce la necesidad de la salvación. Y él está dispuesto a afrontar lo que sea. Sabe que, o piensa que, su padre no lo va a querer de nueva cuenta como hijo suyo. Por eso le dice, o piensa decirle: recíbeme solo como un empleado. Pero sucede que desde el camino su padre lo ve y, lejos de reprocharle, va corriendo a alcanzarlo y lo abraza, lo llena de besos y les dice a sus criados: a ver, pronto póngale ropa porque iba desnudo, póngale sandalias porque iba descalzo, póngale un anillo en la mano, signos de los hijos. Si iba descalzo, era un esclavo. En la época de Jesús solo los esclavos iban descalzos, no podían calzar. Por eso lo calza, porque ya no es un esclavo del pecado. Lo viste porque no está desnudo. Y le pone un anillo porque recupera su condición de hijo. Y hagamos una fiesta y matemos el becerro más gordo, porque este hijo mío que estaba muerto ha vuelto a la vida. Ese es el Dios que nos revela Jesús, el Dios de misericordia, el Dios de amor, Dios de bondad. No el Dios que los judíos esperaban, que pues enérgico va a juzgar a todos o va a enjuiciar o va a señalar. No, ese no es Dios. Ese no es el Dios que Jesucristo nos revela. No es el Dios vengativo. No es un Dios tampoco que pone la salvación de nosotros al azar. De repente es muy triste escuchar gente que dice: Padre, pues yo me voy a portar en esta vida como sea, porque al final cuando me muera, pues quién sabe qué me toque, si salvarme o condenarme. Como si la salvación fuera una ruleta, ¿no? Como si al final nos encontráramos con Dios y nos dijera: a ver, tú me caes bien, tú me caes mal, tú te salvas, No, ese no es Dios. Y mucha gente tiene esa idea: pues lo que sea, lo que me toque, no. Por eso es tan importante conocer verdaderamente quién es Dios, y Jesucristo es el único que lo revela. Es aquel que, si el hombre le reconoce, que si el hombre se acerca nuevamente, Dios siempre lo va a recibir. Nadie puede decir: ay, es que Dios no me puede perdonar. ¿Cuántas veces uno ha escuchado eso? Padre, es que yo soy tan malo que ni Dios me puede perdonar. No, pues no conoces a Dios, no sabes de lo que estás hablando. En tu soberbia, lo que ya es un pecado más, piensas que tú eres más grande que Dios, ¿no? O sea, has de ser muy grande porque Dios no te puede. Si Dios envió a su propio Hijo para salvar a todos los hombres, ¿quién eres tú para decir que a ti no? Hay que conocer realmente. Por eso San Juan se empeña tanto en el prólogo, en que desde el primer momento de su evangelio sepamos quién es Cristo, para no tener una idea errónea. Para que conforme vamos avanzando en la lectura de este evangelio, entendamos la gracia que de él se dispersa para nosotros, para nuestra vida. Vamos a ponernos de pie.
En este día en el que terminamos este año civil, pongamos delante del Señor lo que ha sido nuestra vida durante este tiempo. Y que este nuevo ciclo que inicia sea un momento también de encuentro siempre, de disposición a abrirnos a la gracia que Dios nos dispensa día a día. Por eso a cada intención vamos a decir, te rogamos, Señor. Oremos al Padre, en primer lugar por el Santo Padre, el Papa Francisco, por todos los obispos, presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, misioneros, misioneras y todos los laicos de la Iglesia, o sea, todos ustedes, para que el Señor nos inspire siempre por el camino verdadero, para llevar el Evangelio y ser testigos ante el mundo. Roguemos al Señor. Oremos por el mundo precisamente, por sus gobiernos, por sus pueblos, para que los hombres siempre busquen la justicia y la paz desde cualquier lugar, desde cualquier condición. Roguemos al Señor. Oremos por nuestros hermanos, por los más necesitados, por los que sufren, por los que migran, por los que carecen de todo, para que nos hagamos unos con ellos, no solo de palabra, sino con obras. Roguemos al Señor. Oremos por nuestros hermanos enfermos, sobre todo por todos los que han sufrido a causa de la pandemia o de otras enfermedades, para que el Señor les consuele, les asista, les devuelva la salud, no solo del cuerpo, sino también la salud del espíritu. Roguemos al Señor. Oremos por todos nuestros hermanos difuntos, especialmente quienes han partido durante este año, para que gocen ya de la alegría eterna, para que se encuentren con ese Padre misericordioso en el lugar de la alegría que no tiene fin. Roguemos al Señor. Padre de bondad, escucha nuestras oraciones, atiende nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. De pie. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de paz, concédenos honrar de tal manera tu majestad con estos dones, que al participar en estos santos misterios todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien,
en el misterio santo que hoy celebramos, siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra, y engendrado antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo, para devolver su perfección a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado, y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso, también nosotros, unidos a los ángeles, te alabamos llenos de alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de todas. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que la Virgen María dio luz al Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseña. Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que no nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Por pandemia nos damos un signo con una reverencia.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para recibir la comunión, las personas que estén a condición de recibirla se quedan de pie. Quienes tomen asiento, las personas que vayan a recibir la comunión, recuerden, paso al sacerdote a su lugar. Ustedes ponen su mano izquierda arriba, su mano derecha abajo de la izquierda. Se deposita la forma y con la derecha que está abajo la toman y la consumen. Bien, queremos recordar el horario de la misa del día de mañana, que es día de precepto, con la que celebramos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, como Madre de Dios. Celebramos su maternidad divina mañana a las 12 del día. Y también, pues, al inicio de este mes de enero, inicio del nuevo año, también vamos a dedicar nuestra celebración en honor a la Divina Providencia.
Queremos expresar nuestra gratitud. En primer lugar, agradezco al Padre Alejandro Medrano, que está aquí con nosotros presidiendo la Eucaristía, pues su atención, su cariño para con esta comunidad y compartir con nosotros la celebración de la Eucaristía. Agradecer a ustedes su presencia, su continuo caminar durante este tiempo, sobre todo este año, desde el mes de febrero que se reanudaron las actividades y cómo su presencia ha hecho viva esta comunidad. Muchas gracias también a todos ustedes. Desde aquí yo quiero expresar en nombre del Padre Alejandro y también de las personas que trabajan con nosotros, pues nuestro más sincero agradecimiento, felicitarlos por ya prácticamente estamos a unas horas de iniciar el nuevo año y que estas fiestas de Navidad se sigan prolongando y desearles a todos ustedes prosperidad, alegría y sobre todo tener siempre al Niño Jesús en medio de sus hogares. Muchas felicidades. Para quienes traen las velas de la Divina Providencia para bendecir, en un momento más el Padre Alejandro también hará la oración y a la salida ya para despedirnos de ustedes vamos a poner agua bendita en ustedes, en sus velas. Quiero recordar también que este tiempo todavía es una oportunidad para hacer nuestra aportación del diezmo durante estos meses de diciembre y enero. Agradecemos a ustedes su aportación generosa. Vamos a ponernos de pie, por favor. Oremos. Señor, que tu pueblo, al que has acompañado por varios auxilios, obtenga de tu misericordia la ayuda presente y futura, para que mientras se afana en procurar el necesario consuelo de las cosas pasajeras, más confiadamente aspire a las eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer la oración de bendición por este año que termina. Padre Todopoderoso, magnánimo, dispensador de todos los bienes, te damos gracias por los beneficios que nos has otorgado durante este año que termina. Y te pedimos humildemente que, habiendo sido preservados por ti, nos escondas y protejas siempre a la sombra de tus alas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Levantan sus velas quienes las traen. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que bendigas estas luces, que tu Hijo, que vino a iluminar al pueblo que yacía en la oscuridad, se digne bendecirlas y a nosotros nos recuerde siempre su presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre ustedes. Podemos ir en paz.